La abuela viaja preguntando: ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga 4 hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, dice. No tengan miedo, yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Estoy solo en la ciudad extranjera y a nadie conozco y no entiendo la lengua que aquí hablan, pero alguien brilla de pronto en medio de la multitud, como de pronto brilla una palabra perdida en la página o un pastito cualunque en el pelo de la tierra. Papá Montero era bailandero y cantador, fundador de alegrías en la noche de La Habana. Toda la ciudad se iba de rumba con él y en el rumbo de su rumba se perdía. Cuando una puñalada acabó con Papá Montero, la noche de La Habana se quedó callada. Pero en pleno velorio, una rumba sonó, muy lejana. Casi nadie la oyó. Y al amanecer, cuando los amigos iban a llevarse el ataúd, descubrieron que en el ataúd no había nadie. Viaja a la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz, que sin la boca sigue. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre
casi monos. Se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos, y se abrazaron, y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne. Y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas, de la tierra, de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. En la mañana de su desdicha, Jorge Pérez se echó a caminar y caminó sin saber por qué, sin saber a dónde, obedeciendo a sus piernas que estaban más vivas que él y se movían sin consultarlo. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén, y sin explicaciones. Había sido echado de su empleo de muchos años en la refinería de petróleo, y al llegar a casa había recibido carta de su único hijo, que era toda la familia que le quedaba, y el hijo le decía que se sentía de lo más bien navegando en alta mar y no pensaba volver. Sin nada, sin nadie, Jorge se echó a caminar a la hora en que nada ni nadie hace sombra en el mundo. Bajo el sol vertical, las piernas lo fueron llevando a lo largo de la costa sur de Puerto Rosales, y por ahí andaba, mirando sin ver, cuando le golpeó los ojos el fulgor de una botella atrapada entre los juncos. Jorge se agachó en el barro y la recogió.
Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad, y rompió el pico contra una piedra, y encontró unos dibujos, algo borroneados por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca, navegando por el mar, y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua. En busca de Franz Kafka, caminé las calles de Praga. Anduve en silencio, rodeado de silencio, a pesar del alboroto del gentío y de las máquinas, por mucho ruido que hubiera, por mucha gente que tuviera. Praga estaba callada como Kafka, callada de él y sola. Atravesé la ciudad de punta a punta, y ya había caído la noche cuando llegué a la calle Seledná. En la esquina, donde la calle Seledná se abre a la gran plaza de la ciudad vieja, una voz rompió de golpe el silencio que yo traía. Una mujer cantó. Alzándose sobre su silla de ruedas, esa mujer tullida desgarró la noche con la voz más bella que yo haya escuchado jamás. La voz más bella, la más dolida. Clavada en el negro fulgor del empedrado, esa mujer cantó el alarido de todos los solos del mundo. Me quedé estupefacto, me pellizqué el brazo. Estaba dormido, estaba soñando. ¿En qué mundo estaba? Pero a mis espaldas, unos muchachos se burlaron de la paralítica cantora, la imitaron, riendo a las carcajadas, y ella se cayó y agachó la cabeza. Y entonces no tuve dudas. Yo estaba despierto y bien despierto, en el exacto centro de este mundo. Era verano, era el tiempo de la subienda de los peces, y hacía 125 veranos que don Francisco Barrios Nuevo estaba allí. Él es un comeaños, dijo la vecina, más viejo que las tortugas.
La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas al oído. Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majahual, un caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo la siesta. El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces. Primer amor, primer amor, primer amor. El Matusalén se empujaba la oreja con la mano. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Y por fin, sí. Balanceándose en la mecedora, frunció las cejas, cerró los ojos. Mi primer amor. El periodista esperó mientras viajaba la memoria, destartalado barquito, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo, y en las aguas de la memoria había mucho barro, mucha piedra, mucha niebla. Don Francisco iba en busca de su primera vez, y la cara se le contraía como un puño. El periodista desvió la mirada cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Y entonces don Francisco clavó en la tierra su bastón de caña brava, y empuñando el bastón se alzó de su asiento, se irguió como gallo y gritó, «Isabel», gritó, «¡Isabel!». Se fueron por las calles los recién casados. En el Central Park, María Hinojosa y Germán Pérez habían jurado que se amarían hasta el mutuo exterminio. Cuando acabó la ceremonia, los padrinos los acompañaron en bullanguera procesión por las calles de Nueva York. Iban tronando tambores los padrinos de la música. Los padrinos del fuego marchaban con velas encendidas. Los padrinos del aire soltaban palomas y echaban puñados de tierra a los padrinos de la tierra. Tierra de México, donde nació ella, y tierra de la Dominicana, donde nació él. Y caminaban salpicando agua, agua que había sido bendita por la gente más querida, los padrinos del agua. Cuando creyó que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé.
No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo. Al fin de sus días, la abuela Raquel estaba ciega, pero en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva. Era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Bielorrusia o Besarabia, era Rusia o Besarabia, era una inmigrante entre muchos inmigrantes. La abuela pedía a Elena que la alzara en la cubierta del barco, porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y en brazos de Elena, en el sueño de Elena, veía. Y después la abuela le decía que quería ver a sus queridos de toda la vida, y Elena se la llevaba volando, y la abuela los veía. Uno por uno veía a los bien amados. «Tanto tiempo sin verte», gritaba la abuela en plena volandería. Y después de tanto ver, la abuela quiso verse. «Quiero verme», pidió, «quiero verme como yo era antes». Y en el sueño de Elena, Elena quiso, pero no pudo. Pedro Saad caminó sobre las aguas. En el centro de Rusia, una tarde de mucho frío, Pedro caminó por encima del río Volga, que el invierno había congelado. Pedro estaba solo, pero mientras caminaba, iba sintiendo en las plantas de los pies la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. Hacía ya unos cuantos años, al otro lado del mundo y del tiempo, Pedro había caminado por alguna calle de Guayaquil una tarde de mucho calor. Pedro estaba solo, pero mientras caminaba iba sintiendo en las plantas de los pies el latido de la tierra que estaba viva bajo el asfalto.
Al fin del verano del 96, José Luis Chilavert hizo un gol histórico en Buenos Aires. Jugando por el Club Vélez contra River, Chilavert tiró de 60 metros, la pelota atravesó las nubes y de pronto cayó verticalmente sobre el arco contrario y entró. Y los periodistas quisieron conocer el secreto de su disparo. ¿Cómo hizo la pelota ese viaje increíble? ¿Por qué cayó la pelota en línea recta desde la altura? Porque chocó con un ángel, explicó Chilavert. A nadie se le ocurrió ver si la pelota estaba manchada de sangre. Nadie se fijó y nos perdimos la oportunidad de saber si los ángeles se nos parecen, aunque más no sea en eso. El cementerio de Chichicastenango se muere de risa. 1000 colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre, este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Pero en el cementerio no veo ni una sola lápida de 1982 ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos a la mar o a las bocas de los volcanes, o los quemó en quién sabe qué fosas. Los alegres colores de las tumbas de Chichicastenango saludan a la muerte, la igualadora, que con igual cortesía trata al mendigo y al rey. Pero en el cementerio no están los que murieron por querer que así también fuera la vida. Al toque de Diana se levantaron todos. Nadie había pegado los ojos en aquel inmenso barracón. Los presos habían estado de plantón hasta la madrugada, después de una jornada de palizas y amenazas de fusilamiento, y corrían rumores de exterminio. Un preso recién llegado de Montevideo, que todavía no había perdido la cuenta del almanaque, informó: hoy es domingo de Pascua. Los cristianos se pasaron la voz. Había que celebrar. Estaba prohibido juntarse, no se permitía ninguna clase de reunión, fuese para lo que fuese, y en carne propia los presos habían aprendido que la prohibición no era ningún chiste, pero había que hacerlo. Los demás presos, los que no eran cristianos, ayudaron. Algunos sentados en las cuchetas vigilaban las puertas de rejas, y otros formaron un anillo de gente que iba y venía, caminando como al descuido, alrededor de los celebrantes. Y al centro ocurrió la ceremonia.
Miguel Brun susurró algunas palabras, evocó la resurrección de Jesús que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús había sido perseguido, encarcelado, atormentado y asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. En el barracón no había nada, ni pan, ni vino, ni vasos siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró, comamos, este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos, esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible, y después se abrazaron. Por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso. Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado 6 años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano, y no bien la vio, reconoció los tajos que él había cavado con la cuchara, y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró, cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo, y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic. Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela, pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este, y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla, y con la ayuda de otros amigos pudo llevarla, porque más de un musculoso fue necesario para carrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos en las quebradas de Cuchilla Pereira. Y allí se alza ahora la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol, y cada mañana el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice prohibido cerrar. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda,
a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió. Echando baba y sangre se rió. Pero no se llevaron la música. Montevideo, miércoles 31 de julio del 2002. Nos reunimos con Eduardo Galeano en el Café Brasilero. En determinado momento, recuperando la forma como los indígenas de nuestro continente se relacionaron con la naturaleza, afirmaste que todo lo que podemos hacer contra ella se vuelve contra nosotros y todo crimen se convierte en suicidio. ¿Qué futuro nos espera a las nuevas generaciones? Yo creo que no estaría mal, ahora que mencionaste el tema indígena, que el presente, no te digo que el tiempo presente viva con la cabeza dada vuelta hacia el pasado, ¿no? Porque yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor, me parece una idea enemiga de la libertad. Pero sí creo que hay que aprender del pasado para no repetir los errores y los horrores que nos han conducido a la situación actual. Y en este asunto de aprender del pasado está la pregunta obvia, ¿no? Bueno, pero ¿qué voces vamos a escuchar? Porque las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso a través de los siglos, de los milenios. El discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo, y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Es un discurso monocorde. Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no? Ahora que mencionaste el pasado indígena americano, que en muchos países de las Américas es un tiempo presente también, porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza, o sea que nosotros somos parte de ella. Incluso muchos de los compañeros militantes, ecologistas, que tienen una pasión por defender a la naturaleza, suelen hablar de ella como si fuera algo ajeno a nosotros. Y yo creo que hay que recuperar aquel sentido de identidad que se ha mantenido vivo milagrosamente en culturas que supieron atravesar los siglos sin traicionarse. Y esas culturas nos dicen que somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todo lo que tiene patas, alas, aletas o raíces. En ese sentido, ¿qué expectativas te genera el nuevo movimiento antiglobalización? Nuevo, no tan nuevo, pero que ha cobrado en estos años una dimensión importante. Yo creo que es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad?, en los últimos años, en un mundo que parece haberse bajado de la esperanza, como si la esperanza fuera un caballo cansado. El ascenso de movimientos muy dispares, muy diversos en todo el mundo, que se oponen a un poder globalizado, creo que es una buena agua para darle de beber, ¿no?, a la pobre esperanza que está tan muerta de sed. Es una agua clara, linda, que reivindica el internacionalismo. O sea, una cosa es la globalización, que parte de la base de que el mundo ha borrado sus fronteras a través del dinero, o sea, a partir de la certeza de que el dinero es nuestro destino. Se encuentra ahora con esta respuesta
sobre todo de mucha gente joven en distintos lugares, que cree en otro tipo de universalismo, no la globalización fundada en la codicia, sino un internacionalismo nacido de la solidaridad. Afortunadamente en el mundo sigue naciendo gente linda que cree que sí hay valores que están más allá de las cotizaciones financieras. Es falso eso de que es la humanidad la responsable del exterminio de la naturaleza. No es verdad, no es la humanidad. ¿Cómo van a ser responsables del exterminio de la naturaleza los que son sus principales víctimas? Los 1.200 millones de seres humanos que no tienen agua potable, la mitad de la población del mundo que vive en la pobreza, con menos de $2 por día, según el Banco Mundial. Y esto de que somos todos responsables, sí, somos todos responsables, pero hay algunos que son más responsables que otros, como en la famosa definición de Orwell, cuando decía que en la democracia hay algunos que son más iguales que otros. En este contexto, ¿qué expectativas te genera la propuesta de regular a las empresas transnacionales para el cuidado del medio ambiente? Sí, claro que hay que regular, hay que impedir que se siga asesinando el planeta como se lo está asesinando, pero eso no se arregla con decretos, leyes ni medidas, como te diría, circunstanciales No, creo que el problema es de fondo, es un modo de vida fundado en el despilfarro, fundado en el derroche de los bienes de la tierra. Es una paradoja, fíjate, un planeta asesinado por un modo de vida, pero este es un mundo muy paradójico, donde nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y donde nos aíslan, nos condenan a la soledad, las ciudades nacidas para el encuentro. En Humor Negro, Chiste 4, hablas de un informe de Newsweek en el cual se hace referencia a los países eco-friendly, a los ecoamigables. ¿No estarán pensando que la solución para el planeta pasa por terminar con los pobres? Algo más rápido y eficiente que terminar con la desigualdad y la pobreza que ella genera. Sí, había un graffiti, me acuerdo una vez que yo vi en algún lado, pero no recuerdo dónde, si en Colombia, dónde, que decía: combata la pobreza, mate a un pobre. Y parece ser la ley del sistema, pero solo en la medida en que los pobres molestan, o sea, cuando constituyen un peligro. Porque en el fondo el sistema ama a los pobres tanto que los multiplica sin cesar. Y los usa, es la mano de obra barata, baratísima, a la que acuden ahora las industrias de los países poderosos. Vos entrás a una gran tienda en Estados Unidos, no hay nada hecho ahí. Hablaste de deuda externa. ¿Qué podés decir de la deuda ecológica? Que es parte de la deuda externa. O sea, la deuda no consiste solo en un mecanismo financiero de estrangulación, sino que hay una deuda enorme, que es una deuda al revés, que tendrían que pagar los países poderosos que están condenando al sur del mundo a ser su basurero. Te digo que este es el tema más importante hoy por hoy, los mecanismos internacionales que hacen que unos países estén al servicio de otros y que esos países condenados a la servidumbre estén siendo cotidianamente humillados por una dictadura universal, que hoy por hoy está ejercida sobre todo por los grandes centros financieros de poder, que se llaman internacionales, pero no lo son. En el Fondo Monetario las decisiones las toman 5 países, que son los 5 países que tienen la mitad de las acciones. El Banco Mundial es un poquito más democrático, las decisiones las toman 7 países, y se llama mundial. Y en la organización, fuera del ámbito financiero ya, en el ámbito comercial, que también es decisivo, porque el sistema te presta con una mano lo que con la otra te roba, la Organización Mundial del Comercio no vota nunca votó. En los estatutos dice que se vota, pero jamás se hizo uso de ese derecho incómodo. Y el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que era el GATT, ejerció el derecho de votación una única vez. Se ve que no les gustó la experiencia porque no la repitieron.
En 3 palabras, ¿qué le dirías a los políticos convocados a la cumbre de desarrollo sustentable que van a estar en Johannesburgo en agosto? Sí, que tengan cuidado, porque si las cosas siguen así no se va a salvar nadie. Que esta ilusión de que yo te decía antes, de lo que el poder hace, ¿verdad? El poder se encoge de hombros y dice: bueno, cuando este planeta deje de ser rentable me mudo a otro. Cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo. Esos aplausos. Desde que García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no aparecía en los escenarios de su país. Muchos años habían pasado cuando los teatreros del Uruguay llevaron esa obra a Madrid. Actuaron con alma y vida. Y al final no recibieron aplausos. El público se puso a patear el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. China Zorrilla me lo contó. Nos quedamos pasmados, un desastre. Era para ponerse a llorar. Pero después estalló la ovación, larga, agradecida, y los actores seguían sin entender. Quizás aquel primer aplauso con los pies, aquel trueno sobre la tierra, había sido para el autor. Para el autor, fusilado por Rojo, por marica, por raro. Quizás había sido una manera de decirle: para que sepas, Federico, lo vi.